A ver, parece ser que ahora sí se escucha. Vamos a orar primeramente para entregarle este servicio. Señor, si me acompañan en oración. Ahí sentados pueden estar, no hay problema. Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Como dice este canto hermoso que acabamos de cantar, Señor, que tú eres fiel, Señor, tu fidelidad es grande, Señor. Te damos las gracias el día de hoy, Señor, porque tú siempre has cumplido nuestras promesas, Señor. Las promesas que tú nos has dado, Señor, siempre las cumplen, Señor. A tu tiempo, Señor, aunque nosotros no lo entendamos, Señor, tus tiempos, pero tus tiempos son perfectos, Señor, y eso sí lo podemos ver, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos diste, que es perfecto, Señor, porque tú nos trajiste aquí a este lugar, Señor, a adorarte, Señor, que esa es la voluntad que tú tienes para nosotros, Señor, que nosotros podamos adorarte este día y siempre, Señor. Gracias te damos, Señor, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hablando precisamente de los tiempos, ¿verdad? Nosotros podemos ver que los tiempos de Dios sí son perfectos, más los de nosotros a veces queremos que se cumplan al tiempo de nosotros, al momento de nosotros. Muchas veces nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Y algunas veces hemos sentido que el tiempo está en contra de nosotros. A veces queremos que el tiempo o pase rápidamente, o a veces queremos que el tiempo no pase tan rápidamente, ¿verdad? Y a veces queremos que ese tiempo llegue justamente cuando nosotros queremos, ¿verdad? Y estas promesas, ¿verdad? Que las promesas que Dios nos ha dado parecen que estar cada vez más lejos de cumplirse, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado esas promesas. Y la duda, ¿qué es lo que pasa? Nos empieza a invadir nuestro corazón y nosotros nos empezamos realmente a desesperar porque esas dudas nos invaden, ¿verdad? De que no llegan esas promesas que Dios nos da. Pero nosotros tenemos que tener presentes que Dios puede satisfacer realmente todas nuestras necesidades, y Dios lo hace. Dios cumple nuestras necesidades siempre, pero siempre a su tiempo, esperando. Pero Dios quiere que nosotros lo esperemos a Él en sus promesas con tranquilidad, ¿verdad? Y Abraham y Sara coincidieron precisamente con ese sentimiento. Ellos estaban desesperados por la promesa que Dios les había hecho, y habían esperado años por la promesa precisamente de un hijo que Dios les había prometido que iban a tener. Y cuando ya todo parecía perdido, Dios se les apareció con un recordatorio poderoso que les dijo que realmente su pacto realmente era eterno. O sea que su pacto nunca iba a vencer, es lo que estaba diciendo. Y eso se les presenta a ellos porque ellos ya estaban desesperados, tenían dudas de que eso pudiera suceder. Y realmente Dios le dice que sus promesas realmente no fallan, y eso nosotros lo que tenemos presente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Que ya habían pasado prácticamente de 13 a 14 años desde Génesis, que lo vimos cuando estaba el pastor predicando, que dice que cuando Dios lo encontró estaba desanimado y les estaba recordando la promesa, ¿verdad? Y en ese entonces él tenía ¿cuántos años? Tenía 86 años desde ese entonces ya había pasado mucho tiempo. Y vamos a ver en el capítulo 17, versículo 1 y versículo 2, qué es lo que le dice. Y dice así: cuando Abraham tenía 99 años, dice que el Señor se le presentó, se apareció y dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé íntegro. Sé íntegro, le está diciendo, o sea, sé recto, sé intachable, sé perfecto. Pero él le está diciendo a Dios, a Abraham, que mientras se cumple su promesa, él tiene que tener ese compromiso de mantenerse recto, intachable y perfecto. Y así dice: confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. La pregunta que podemos tener nosotros aquí: ¿cuántos años tenía Abraham? Tenía 99 años, y era realmente algo que para desesperarse, que para una persona de esa edad tener un hijo pues a cualquier tiempo, en estos tiempos, qué difícil de comprender nosotros. ¿Quién pudiera tener un hijo a esa edad? Era imposible, pero para Dios no hay imposibles, y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente siempre. Hoy vamos a explorar cómo Dios renovó su pacto con Abraham
en un momento realmente donde él tenía unas dudas muy grandes de que esto pudiera pasar, y estaba en una desesperación muy grande, al igual que Sara. Y como esto mismo, Dios desea renovar nuestra fe y esperanza en medio de nuestra incertidumbre, porque nosotros también pasamos por estas situaciones de incertidumbre, que nosotros muchas veces que estamos a punto de realmente de perder nuestra fe, y es lo que nosotros estamos sucediendo también, muchas cosas así. Imagínate a Abraham, un hombre que había recibido promesas grandiosas, pero que sigue esperando y enfrentando la realidad que el tiempo pasa y no sucede nada, y las circunstancias no cambian para él, sino que él sigue en el mismo lugar donde no pasa nada. Entonces realmente era desesperante. Si nosotros nos podemos en el lugar de él, ¿qué nosotros podemos esperar también? ¿Qué podemos sentir nosotros? Una desesperación, puede ser una pérdida de fe que nosotros podemos tener. Sin embargo, Dios lo llama de nuevo y le da un nuevo nombre, ¿verdad? Y una nueva identidad que está alineado con su propósito. Y muchas veces nosotros, cuando decimos que le da un nombre nuevo, es precisamente eso, cambia de identidad. Nosotros podemos recordar, los que se hicieron ciudadanos en algún momento, muchas veces ahí mismo les cambian ese nombre, les cambian de identidad. Pero en este caso, lógicamente con Abraham, Dios es el que le cambia el nombre, le cambia su identidad, que vaya alineado precisamente a ese propósito de Dios. Este mismo Dios, Él es el que te llama el día de hoy, o nos llama a todos nosotros, no para que vivas según lo que eras antes o lo que éramos antes, sino que vivamos de acuerdo a su voluntad, sino según la identidad que Él te ha dado. Y hay una pregunta que nosotros vamos a hacer a ti: ¿quién eres en Dios? Y esa es la pregunta que nosotros podemos hacernos: ¿quién eres en Dios? ¿Qué tan importante podemos ser nosotros para Dios, para que Él se fije en nosotros? Otra de las preguntas: ¿has abrazado el propósito que Él ha trazado para ti? ¿Se han aferrado precisamente a ese propósito o han perdido su fe, la esperanza de esa promesa que Dios nos dio? Dios no solo te da un nombre nuevo, sino realmente te da un propósito. Así como Abraham fue llamado a ser padre de muchas naciones, así nosotros también tenemos un propósito, pero muy diferente al de Abraham, pero tenemos ese propósito también en nuestras vidas para Dios. Nosotros también tenemos ese llamado específico, pero con ese llamado viene una responsabilidad que nosotros también tenemos hacia Dios. Dios espera que te comprometas, que tu vida refleje la fe que profesas. Esa fe que dices tener, dice que tú la reflejes en tu vida. Ese compromiso no es superficial, sino es un compromiso profundo que nosotros tenemos con Dios. Y eso lo podemos demostrar en la manera de cómo vivimos nosotros. Ese compromiso es como nosotros vivimos, es como nosotros lo reflejamos y nosotros lo representamos. En las decisiones que tomamos también lo podemos hacer. En el testimonio que nosotros ofrecemos al mundo, el testimonio de vida que nosotros tenemos, también nosotros lo ofrecemos. Hay otra pregunta que podemos hacer: ¿estás comprometido en el propósito de Dios para tu vida? ¿Cómo lo estás demostrando? Hoy vamos a profundizar precisamente en lo que significa vivir esa nueva identidad que Dios nos ha dado a nosotros, comprometidos y obedientes, incluso cuando las promesas parecen alejarse, porque realmente cuando nosotros se alejan esas promesas, nosotros nos alejamos de Dios. Y eso es lo que vamos a ver precisamente ahora. Y el primer punto que vamos a ver dice que Dios te da una nueva identidad de acuerdo a su propósito que Él tiene en tu vida. Al propósito que Él tiene en nuestra vida, ese es el propósito, esa es la nueva identidad que Dios nos da. Y vamos a hablar sobre Abraham precisamente, y en el en el capítulo 17:3, versículo 3, dice que precisamente él está diciendo: al oír a que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra, y Dios continuó diciendo: este es el pacto que establezco contigo, serás el padre de una multitud de naciones. Y en el 5 dice: ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham,
porque te he confiado como padre de muchas naciones. Y ese es el punto que nosotros vamos a ver cómo cambia el nombre de Abraham. Abraham, el primer nombre de Abraham, ¿qué es lo que significa? En hebreo significa padre exaltado, pero ahora Dios le dice, ahora no te llamarás solamente Abraham, sino te llamarás ahora Abraham, que tiene otro significado que dice padre de multitud. Y le otorga una nueva identidad que refleja precisamente el propósito que divino para Dios. ¿Y cuál es ese propósito divino que tiene Dios? Ese propósito era hacer de él una gran nación y bendecir a todas las demás naciones a través de su descendiente. ¿Y quién era ese descendiente que iba a bendecir a todas las naciones? Era Jesucristo. Y ese era el propósito en Abraham, de hacerlo padre de muchas multitudes, donde pudiera alcanzar hasta donde estamos nosotros ahorita. Bendecir a todas las naciones, no más a la nación de Israel. Él ya tenía un propósito desde en aquel entonces. No es un propósito que se acaba de cumplir, sino que ya tenía tiempo. Si nosotros vemos lo que en Mateo 1, cómo vemos nosotros lo que es la descendencia de Abraham, desde dónde viene hasta dónde llega, donde dice que David es hijo de Abraham, pero Jesucristo es hijo de David. Y esa es la promesa que a nosotros nos ha dado. Pero hay algo que nosotros debemos entender, que Dios nos llama a dejar atrás nuestras viejas etiquetas y a vivir conforme a la nueva identidad que Él nos ha dado. Ahora nuestra identidad ya no es la identidad que teníamos nosotros, sino que ahora nosotros, la identidad que nos llama Jesús, es a ser hijos de Dios. Cuando uno de nosotros tiene un propósito único en el plan de Dios, esto implica buscar activamente y estar en comunión con Dios constantemente. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Ese es el compromiso que nosotros tenemos con Él. Nosotros podemos considerar a alguien en el pasado de ser una persona conocida. Por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo, quién era José anteriormente. Cómo él Dios tenía un propósito en José. Primeramente, cuando llegó a Egipto, ¿quién era José? José no era nadie. José era un simple esclavo que poco a poco Dios lo fue utilizando en su proceso para un propósito en específico. Así como Abraham lo utilizó, tenía un propósito, para José tenía otro propósito, así para nosotros, y cada uno de nosotros 10 tiene un propósito muy en específico, muy diferente, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Dios espera ver de ti, ver de cada uno de nosotros, tener un compromiso con Él. Un compromiso en el cual nosotros nos comprometemos a obedecerlo, a servirlo. Y dice aquí en el 17:9, dice que Dios también dijo a Abraham: cumple con mi pacto. ¿Qué significa ese pacto? ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra pacto? El pacto viene siendo exactamente como cuando nosotros hacemos un contrato con una persona, por ejemplo en un arrendamiento, donde ellos nos ofrecen algo y nosotros también nos comprometemos por ejemplo, a pagar la renta. Nosotros nos comprometemos a cuidar el departamento. Entonces hay un compromiso de parte de las dos personas, y en ese sentido Dios con Abraham tenía ese pacto que tenían que cumplir ciertos requisitos, tanto uno como el otro. Pero lógicamente nosotros vemos que Dios, lo que Él te ofrece es mucho más grande que lo que nosotros le vamos a dar. Nosotros solamente tenemos que cumplir nuestra parte con Él, y es casi nada lo que nosotros, a comparación de las bendiciones que nosotros recibimos. Y sigue diciendo: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones, y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, dice, el cual todos deberían cumplir. Dice: todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados, circuncidarán la carne de su prepucio
esta será la señal del pacto entre nosotros. Dice, todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sea de la estirpe de ustedes, todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya nacido comprado por dinero, deberá de ser circuncidados. De esta manera, dice, mi pacto quedará como una marca indeleble, o sea, una marca que no se va a poder borrar, una marca que va a pertenecer en la carne de ellos. Eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham. Dice, en la carne de ustedes, dice, como un pacto eterno, un pacto que no va a vencer. Pero el varón incircunciso, al que no se haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. La circuncisión realmente era una señal del pacto con Abraham, que simbolizaba realmente un compromiso y una separación para Dios. Es decir, que todas las personas que se circuncidaban, estos tenían ese compromiso primeramente. Todos aquellos que se querían circuncidar se comprometían a cumplir y comprometerse con Dios. Los que no, dice que serían separados, no iban a pertenecer precisamente al pueblo de Dios. Todos los demás se comprometían y pertenecerían a Dios, porque dice que eran separados para Dios. Y ellos iban a ser separados, dice que de los vecinos, los que eran paganos y los que no obedecían a Dios. Entonces precisamente esa es la separación y ese es el compromiso que se adquiría con Dios, al igual que nosotros. Cuando hacemos ese compromiso con Cristo, nosotros somos separados para Cristo, separados para Dios. Ya no pertenecemos a aquellos que no obedecen a Dios. Hoy nuestro compromiso se refleja precisamente en cómo vivimos nosotros. Cada uno de nosotros, de la manera que nosotros vivimos, vamos a reflejar el compromiso que nosotros tenemos con Dios. En cómo mantenemos un buen testimonio, o sea que nuestro testimonio que nosotros damos, ese va a reflejar el compromiso que nosotros tenemos con Dios. El testimonio que nosotros ofrecemos a la demás gente, nosotros vamos a reflejar eso, de quién somos hijos. Y muchas de las gentes ¿qué es lo que hacen cuando la gente nos ve? Que nosotros hemos cambiado. Cuando la gente dice, esta persona era esto, esta persona era esto otro, y qué es lo que dicen, cómo ha cambiado esa persona. Y ese se refleja de esa manera nosotros el compromiso que tenemos con Dios. Dios espera que nuestras acciones diarias demuestren nuestra dedicación a Él. ¿Y nosotros cómo lo demostramos? Adorándolo, teniendo una comunicación con Él, viniendo aquí nosotros al servicio. Esa es la manera como nosotros reflejamos. ¿Cuántas veces nos dicen, tanto que vas a la iglesia, tanto que vas a los servicios, a los estudios? Esa es la manera como nosotros reflejamos precisamente ese compromiso con Dios. Y una de las cosas que podemos ver nosotros, ¿qué sucede cuando una persona, ese nomás como un ejemplo, vemos el anillo de compromiso de una persona? Bueno, ahí se me olvidó. Y nosotros no lo tenemos, pero ese anillo nosotros refleja precisamente, así debe ser nuestras vidas, debe ser un testimonio, porque ese símbolo del anillo precisamente es el testimonio de que esa persona tiene una fidelidad con su esposa, con su esposo. Así nosotros, nuestras vidas deben de ser un testimonio viviente del pacto y compromiso que hemos hecho con Dios. De esa misma manera nosotros tenemos que tener ese compromiso. Ahora, Dios espera que tengamos fe, va a ser el tercer punto, que tengamos fe cuando toda la esperanza se ha perdido. Y muchas veces nosotros así tenemos, ¿verdad? Pasamos situaciones donde todo parece que está perdido, que no nos funciona. Y precisamente eso es lo que estaba pasando con Abraham. Tanto tiempo que había pasado, ¿cómo era posible que esto se pudiera cumplir? Y a nosotros en los tiempos, nosotros perdemos esa esperanza y esa fe en nosotros, ¿verdad? Entonces, pero Dios espera que tengas fe, con toda esperanza, contra toda esperanza se ha perdido.
Y dice también en el 15, también dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamará Sarai, sino que su nombre será Sara. Esto quiere decir que también le da una nueva identidad, también a Sara le da su nueva identidad. Y en el 16 dice: yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Y dice: entonces Abraham inclinó el rostro al suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años? ¿Y será Sara madre a los 90? Era una situación muy difícil en la cual se encontraba Abraham, y era una situación muy difícil en la que estaba Sara, porque recordemos la edad que tenía Abraham, 99 años, 99 años, y Sara tenía 90. Entonces, ¿cómo era posible? Y no era para menos de que Abraham se riera de lo que Dios le estaba diciendo, mas no sabía y no entendía que para Dios no era imposible. Pero sin embargo, aún él se mantenía firme con Dios. Él se mantenía en obediencia con Dios, aunque pasara esta situación, ¿verdad? Y vamos a ver precisamente cómo es que, aunque no lo tengamos estos versículos, yo sí quisiera ver, o que nosotros entendiéramos, ¿verdad?, cómo es posible que, por ejemplo, en los versículos 18, donde le dijo Dios, más bien Abraham le contesta después de que se ríe, porque dice que Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Eso lógicamente Dios se dio cuenta, porque Dios todo lo sabe, pero él en su corazón, en su pensamiento lo estaba diciendo: ¿cómo va a ser posible? Y Abraham solo se limitó a decirle, y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Como diciendo: me conformo que Ismael viva delante de ti y de él me venga descendencia. Pero recordemos que Ismael no estaba dentro del pacto. Así es de que Dios le respondió y le dice que le pide que crea realmente en él. Le dice Abraham, cuando se ríe, Dios le pidió que le creyera que lo imposible se podía cumplir. Y en el 19 le dice y le responde Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y dice: y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también le dice: he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y hará de él una gran nación. Mas yo bendeciré mi pacto, dice, con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Gran bendición tiene Abraham, gran bendición tiene Sara, aún así con que él no le creía. Y realmente en estos momentos de desesperanza, Dios nos llama realmente a confiar en su poder y a confiar en sus promesas, sabiendo que Él puede hacer lo imposible. Y realmente eso es lo que estaba pasando con él, con Abraham, que para él era imposible, pero Dios tiene el poder, que Él puede cambiar las situaciones en el momento que Él quiera. Recordemos que Dios intervino milagrosamente en alguien, en nosotros. Nosotros podemos recordar en qué persona Él pudo actuar de una manera milagrosa. Y hay personas, por ejemplo, madres que yo he escuchado, que como ellos quieren que sus hijos se acerquen un día a la iglesia, que también ellos pertenezcan al pueblo de Dios, y a veces ven imposibles. Y hay ejemplos de madres que son así, pero Dios cumple cuando las madres se lo piden, cuando los padres le piden que los hijos se acerquen. Dios puede cambiar esa situación. A veces muy difícil, o nosotros lo vemos muy difícil, y pasa el tiempo y vemos que eso no se acerca, que el tiempo está pasando, que nosotros nos estamos yendo ya del tiempo, y eso no sucede y nos desespera. Pero nosotros, cuando somos fieles a Dios,
somos obedientes a Dios, en su tiempo Él nos va a responder. Tenemos que tener esa certeza. Vamos a ir al punto número 4 y dice que sé obediente mientras esperas. Y realmente es difícil, podemos entender, esperar. Dice un dicho por ahí: el que espera desespera. Y realmente esperar para nosotros en nuestra humanidad realmente es difícil esperar las cosas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que mantenernos en obediencia, y es lo que hizo Abraham. Y dice que ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael, cuando Dios le dijo que lo hiciera, que lo circuncidara. Y dice que tomó Abraham a su hijo Ismael, tomó a los criados nacidos en su casa, y dice que a los que había comprado también con su dinero, también los agarró, y a todos los varones que había en su casa, y dice que a todos los circuncidó tal como Dios lo había mandado. O sea que él obedeció. Él no esperó a que se cumpliera la promesa, sino que le fue fiel en ese sentido, sino que él fue siempre obediente a lo que Dios le decía. En el versículo 24 dice que Abraham se fue circuncidado, como ya vimos, a los 99 años, pero Ismael en ese entonces tenía 13 años cuando fue circuncidado. Y recordemos que era a los 8 años tenía que hacerlo, pero lógicamente pues en ese tiempo ya había tenido esa edad, pero aún así Abraham obedeció a Dios de inmediato, sin cuestionar instrucciones del pacto, sin cuestionar nada, solamente obedeció. Mientras nosotros esperamos el cumplimiento de esas promesas de Dios, Dios nos llama a obedecer su palabra con fidelidad y con paciencia. Al igual, así como Abraham, nosotros tenemos ese llamado: ser pacientes, esperar a su tiempo, con fidelidad, con paciencia, obedeciendo en todo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con un agricultor. Un agricultor es muy fiel al tiempo de él de la siembra, de estar en la agricultura. Él, antes de que caiga la primera lluvia, ¿qué es lo que hace? Empieza él a preparar sus enseres, a preparar la semilla, a preparar la tierra, y aún todavía no cae la primera lluvia, pero él fielmente sigue esperando, teniendo esa esperanza de que va a caer la primera lluvia. Cae la primera lluvia, empieza a sembrar, con paciencia espera a que crecen sus plantas, y con paciencia espera a que llegue la cosecha. Así con esa fidelidad, con esa parte como ellos lo hacen, siendo pacientes, esperando la cosecha, nosotros debemos esperar con paciencia, obedeciendo a Dios y confiando que su tiempo realmente es perfecto. Dios cumple a su tiempo perfecto lo que Dios nos promete. Ya para irnos realmente vamos a ver esto. Dice que en la historia de Abraham vemos un patrón que realmente se repite en nuestras vidas constantemente, ¿verdad? Se repiten muchas cosas. Dios nos da una promesa. Realmente Dios no cambia. Nos pide un compromiso y nos llama a confiar en lo que realmente para nosotros es imposible, porque para Él es posible. Y en cada paso la obediencia realmente es clave para nosotros. Si nosotros obedecemos realmente, Él va a ser fiel con nosotros. Vamos a hacer unas preguntas. ¿Dónde está ese proceso? Más bien, ¿dónde estás en ese proceso hoy? ¿Necesitas un nuevo comienzo, un recordatorio del pacto de Dios, o quizás una fe renovada en medio de lo imposible? Sea donde sea que te encuentres, recuerda que Dios, que hizo un pacto con Abraham, es el mismo Dios que camina contigo hoy. Él camina con nosotros, así como caminó con Abraham, así camina con nosotros, renovándonos su promesa, su nombre sobre ti y su llamado a obedecer. No dejes que la duda apague tu fe. En cambio, permite que este pacto te transforme y te impulse a vivir plenamente en Dios. O quizás te encuentres en una situación donde la fe se tambalea, donde estás a punto de perder esa fe, donde las promesas de Dios parecen lejanas
y has comenzado a dudar que realmente esto se cumpla. Y muchas veces ahora nosotros tenemos esas cosas. Hay promesas que Dios dice que se van a cumplir y nosotros estamos esperando, pero la obediencia y la fe en Dios de que se va a cumplir, esa es la clave que nosotros tenemos que tener. Es posible que estés en esa fase de espera donde o de obediencia es difícil porque no ve resultados inmediatos. De nuevo, recuerda que Dios que hizo un pacto con Abraham es el mismo Dios que camina contigo hoy y siempre. Él es fiel y su palabra es verdadera. Si te ha dado una nueva identidad es porque tiene un propósito para ti realmente. Un propósito que Él en su tiempo se va a cumplir. Y con este propósito viene un llamado al compromiso, a que tengas un compromiso con Él. A vivir de manera que tu vida se refleje su carácter y su amor, y eso nosotros lo reflejamos precisamente al mundo. Cuando todo parece perdido y la esperanza se desvanece, Dios te pide que sigas confiando en Él. Confía en Él, obedécelo siempre, que creas que lo imposible es posible en sus manos. Él no va a cambiar la promesa que nos dio. La promesa, recordemos, es eterna. Pero más allá de la fe está la obediencia. Obedecer mientras esperas, aunque no entiendas, aunque no ves el resultado inmediato, ese realmente es un pacto de fe que nosotros tenemos. Este compromiso que Dios ha hecho contigo te transforma y te impulsa a vivir plenamente en Él. Que tu identidad, compromiso, fe y obediencia sean un reflejo del pacto eterno con Dios que Dios ha sellado con cada uno de nosotros. Recuerda que no estás solo en este camino. Dios está contigo, siempre te está guiando, siempre te está fortaleciendo y cumpliendo sus propósitos en tu vida cada día. Él no te va a dejar, Él no nos va a dejar. Simplemente confiemos en Él. Vamos a orar para despedirnos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, porque tú eres un Dios de pacto, Señor, que tú siempre los cumples a tu tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener esa paciencia, esa espera, Señor, que nos mantengas precisamente como estamos en esta iglesia, Señor, esperando tu promesa, Señor, sabiendo que a tu tiempo tú lo vas a cumplir, Señor. Obedeciéndote cada momento, Señor, teniendo una comunión contigo constantemente, Señor, que nosotros, Señor, pone en nuestro corazón, que nuestro testimonio de vida se refleje en los demás para que ellos también crean, Señor, que tú eres ese Dios de pacto, Señor, que tú nos fortaleces cada momento, Señor, a cada día, Señor, cuando tenemos esas dudas, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta bendición, Señor, de tenerte grandemente con nosotros, Señor. Bendito seas por todo eso, Señor. Así como también, Señor, vamos a orar por las ofrendas, Señor, que los hermanos tengan en su corazón para el día de hoy, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, en su que los bendiga, Señor, aquellos que no tengan un trabajo, Señor, aquellos que tengan esas necesidades, te pedimos, Señor, que tú lo cumplas, Señor. Tú siendo un Dios de pacto, Señor, sabemos que tú cumples con nuestras necesidades, Señor. Tú nos las das, Señor. Tú las suples, Señor. Confiamos en ti en todo momento, Señor. Gracias, Señor, te damos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.